Les decía que como seres humanos es normal que ante esta situación pues tengamos cierta intranquilidad, pues algo que nos saca del status quo, algo de el día a día que estamos acostumbrados a llevar, pero tenemos que acostumbrarnos. Yo considero y pienso algo muy personal de que seguirán viniendo cosas extrañas y nuevas porque ya en las sesiones anteriores hablamos un poco de lo que nos viene, porque nosotros mismos hemos provocado un sinnúmero de cosas. La humanidad está cambiando el mundo, el universo. Hay un tema espiritual fuerte de por cómo el mundo está tan desviado. Entonces, tanto conflictos bélicos, conflictos políticos, sociales, como los que se vivió hace poco en Nicaragua, más este tipo de pandemias universales, es un poco más de lo que nos viene. Entonces tenemos que estar acostumbrados a vivir con lo necesario y adaptarnos y darle gracias a Dios por el día a día y si confiamos en Él, vamos a poder sobrellevar cualquier situación que tengamos. Con esos elementos, serenidad, sosiego y gozo. Es algo, alguien podría decir utópico, pero se puede lograr. Pero solo se logra alcanzando niveles de espiritualidad que debemos nosotros buscar y fortalecer. Y eso se busca con la oración, con la lectura, platicando con el Señor, viéndolo como nuestro Padre, un amigo, y platicando con Él, y escuchando y poniendo en Él todas nuestras preocupaciones, y nosotros tratar siempre pues de controlarlo y buscarlo, lo vamos a lograr. Con el Señor lo vamos a lograr. Y esa serenidad y gozo son importantes. Hay mucha gente que obviamente está en esa situación difícil, de que yo le diría, hombre, eso es el mundo. O sea, el mundo lleva una velocidad que no nos permite hacer muchas cosas. Entonces lo que hay es un cambio. Y no todos estamos abiertos al cambio. Hay un cambio que ha ocasionado sufrimiento en muchas familias, para los cuales le pedimos al Señor compasión y misericordia, pero tenemos que aprender a llevar esos cambios y mi mensaje es: confiemos en el Señor todo, pongamos en sus manos, en su poder, todo lo que nos pueda pasar y confiemos en el Señor y vamos a salir adelante. Eso yo se los aseguro. Entonces, ese es uno de los propósitos. Bueno, en estas sesiones, lo que pretendo hacer, lo que pretendemos es un breve resumen, una remembranza, un compendio un poco de todas las misas y los mensajes que se dieron la semana pasada. Me refiero del 26 de abril al 2 de mayo, porque posteriormente la próxima semana voy a hablar un poco de todo lo que fueron las liturgias y los mensajes que se dieron la semana que estamos finalizando, pero ahorita me voy a referir a la semana del 26 de abril al 2 de mayo, con algunos pasajes eh, muy importantes, pasajes bíblicos que deberían de marcar en nosotros algo relevante en nuestra vida, sacar la esencia de eso y aplicarlo en nosotros. Va a ser muy interesante, pero antes de comenzar a hablar un poco, es un compendio, esto es muy importante porque no todo el mundo tiene el hábito de, en primer lugar, no todo el mundo va a misa diario, y en segundo lugar, aunque tengamos la facilidad de los medios digitales, no todo el mundo ni lee ni escucha las misas diarias. Y la verdad es que ese es pan de vida, es alimento. La palabra del Señor alimenta el alma y el espíritu. Entonces, por ahí debemos de comenzar para enfrentar lo que les decía yo, las depresiones y las preocupaciones que han ocasionado esta pandemia, que nadie sabe cuándo va a terminar. Y eso causa ansiedad en todo el mundo. ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuándo vamos a volver a la vida normal? ¿Cuándo va a acabar? Bueno, está bien. Serenidad, paciencia y gozo. Y una de las técnicas, leamos diario, tratemos de leer diario, y no solo leerla por leerla, meditar la palabra del Señor. En este caso, nosotros tenemos la Sagrada Misa, donde cada día hay entre una y dos lecturas, están los salmos y está el Evangelio, con una estrecha relación, una vinculación entre las dos lecturas, el salmo y el Evangelio, en los cuales tenemos textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es una manera de enriquecernos, de conocer la palabra, y a la vez de
eso nos va a ir automáticamente dando ese gozo y ese sosiego y esa serenidad de la que le hablo, porque el Espíritu Santo va a actuar en nosotros. Solo quería comentar algo, pues yo en las sesiones anteriores hablé un poco de lo que es salvación, porque eso al final es lo que pretendemos, que todos gocemos en algún día de la vida eterna y la salvación, y que todos llevemos una vida en paz y tranquila en este mundo. Y el Señor es quien nos da ese propósito. Pero yo les comentaba un poco de esta pandemia y le hablaba un poco del debate que había sobre si nos preguntamos si realmente eso será un castigo o no, y cuál es el mensaje espiritual. Pues yo le hablaba de que más que si es castigo o no, pues eh, no es que el Señor castigue, sino que nosotros mismos provocamos los castigos que nos vienen, porque merecemos muchas, porque los castigos son maneras de reprendernos, de hacernos cambiar, de que entremos en razón. Entonces, sí, el castigo ha existido siempre, pero es un fruto de lo que nosotros hemos hecho. Ahora, también comentaba, alguien diría, ¿y cuál es la misericordia? Pues él dice, sí, la misericordia es real. Y el Señor es misericordioso, pero siempre que el Señor perdonó y fue misericordioso fue cuando el ser humano reconoció su pecado, su mal, y hubo un arrepentimiento. Entonces, esas son las condiciones básicas: reconocimiento y arrepentimiento. Y vas a tener la misericordia del Señor, la compasión del Señor. En resumen, todos quisiéramos que todos reconociéramos nuestras culpas y que todos nos arrepintiéramos. Y ese arrepentimiento significa no volverlas a cometer y buscar cómo corregirlas, cómo subsanar las heridas que hemos abierto, tanto en nosotros como en nuestra vida y otras personas. Debemos tratar de ser instrumento, como decía San Francisco de Asís, hazme instrumento de paz y de amor. Donde haya odio, amor. Entonces, son temas importantes. Entonces, al hablar de ese tema, pues la verdad es que ahí pues quería concluir con el mensaje de que sí, según lo que han dicho expertos, posiblemente sí sea un castigo que nos lo hemos ganado nosotros, no es un castigo que el Señor lo manda porque quiere, es un castigo que nos lo hemos ganado, pero está la misericordia de Él y el mensaje es, hombre, ante esta situación meditemos y busquemos cómo cambiar. Deberíamos de cambiar toda la sociedad. Y mi temor, les decía, es que después de esto no cambie la sociedad y sigue igual o peor. Pero el mensaje es, ok, tenemos que arrepentirnos y cambiar para tener los beneficios de la misericordia del Señor y que esto pueda cambiar un poco más, tener una mejor vida, nuestros hijos puedan disfrutar, tengan oportunidad de una mejor vida en paz. Y nosotros debemos tener una, digamos, un papel más activo en este aspecto. Pues parte de eso son estos programas que yo estoy dando. Entonces, pero en la semana que yo me pongo a veces a ojear en la Biblia, me salió algo que no lo andaba buscando y tiene que ver con el tema. Entonces dije, qué curioso. Entonces, si el Señor quiere que yo lo comparta, que lo dé a conocer, lo voy a dar a conocer porque es su palabra al final. Y yo le aconsejo que lo lean, ¿verdad? Es un tema que yo no lo busqué, me apareció y yo lo quiero compartir porque siento que el Señor quiere que yo lo comparta para que todos lo escuchen. Está en Sabiduría, capítulo 16, no, esta es Sabiduría, capítulo 17, y el título en esta Biblia, que es la Biblia latinoamericana, es Castigo y Bendición, Tiniebla y Luz. O sea, sin querer queriendo, que yo había tocado ese tema, me encuentro con esto. Entonces yo dije, bueno, yo leí ese tema sin saber que cuando revisara la Biblia me iba a salir esto. En mi mensaje, en mi mente, el Señor quiere que yo lo lea y lo comparta y trate de analizarlo con ustedes, ¿verdad? Eso es mi sentir y mi pensar. Entonces dice el capítulo 17, por lo menos vamos a leer ciertos fragmentos y ahí vamos a ver qué es lo que vamos entendiendo. Yo lo leí y cuando lo leí inmediatamente me transporté a lo que estamos viviendo hoy. Y me transporté a cómo los líderes están llevando esta situación. Los líderes y la gente de ciencia y los poderosos, qué papel juegan en esto, qué está pasando. Entonces, cuando yo lo leí, sentí que el Señor me estaba dando toda la información. O
Por eso es que lo quiero compartir, ¿va? Porque considero que mi sentir puede ser también el sentir de muchas personas que están atentos a lo que está sucediendo. Entonces dice, ¿va? Sabiduría, capítulo 17. Qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso los que no los conocen andan extraviados. Habla de designio. Designio es algo de que una señal, pero que no todo el mundo le entiende. Y por eso dice aquí exactamente, no lo digo yo, la Sagrada Escritura, Sabiduría, capítulo 17. ¿Ya? Cuán difícil es de entender. O sea, no todo el mundo lo entiende. Por eso los que no lo conocen andan extraviados. Es decir, el que no entiende estos designios andan y andarán extraviados. Lo dice la palabra del Señor. Sabiduría, capítulo 17. O sea, aquí está la palabra del Señor. Es el Señor que nos está hablando. ¿Ya? Y continúa planteándonos lo siguiente. Fíjense bien lo que dice, aquí importante, dice. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche, encerrados bajo sus propios techos, encerrados bajo sus propios techos. Fíjense bien lo que dice, desterrados lejos de tu infalible protección. Eso quiere decir de que es la cuarentena. Allí está claro lo que dice aquí. Pero se encontraron cautivos, prisioneros. ¿Cuántos poderosos no están enllavados en su casa, encerrados? Y aquí está claro. Por eso dice, se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche. Esta es una larga noche la que tenemos. Encerrados bajo sus propios techos. La palabra encerrado. Si estamos encerrados, todo el mundo, hasta los más poderosos están encerrados. Desterrados lejos de su infalible protección. Es decir, ¿qué infalible protección? ¿Qué protección le vale ahorita? Como les decía yo, ni los aviones, ni los ejércitos más poderosos, ni las armas biológicas, ni los tanques, nada, no hay una protección. Donde se metan, si ahí entra alguien y ese alguien está infectado, también se van a infectar. Entonces, es parte de un mensaje. Y aquí está claro. Y por eso les digo, cuando yo lo leía, yo me imaginaba todo lo que estaba pasando y decía, esto es lo que está pasando. Aquí, repito, Sabiduría capítulo 17. Y luego dice, ¿verdad? Muy importante lo que dice, pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron, dice, no lo pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su alrededor y se les aparecían espectros lívidos de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrarles y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevía a traspasar esa sombría noche. Obviamente que cuando leemos la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, nos encontramos que hay libros que son libros históricos, hay libros proféticos y tenemos los libros sapiensales, libros poéticos que le llaman mucho. Entonces, en estos textos poéticos sapienciales o que le llaman didácticos, se acostumbra a decir las cosas de una manera con lírica. Entonces, expresa algo terrible de manera lírica, con figuras, no necesariamente te va a decir exactamente. Por eso es que aquí él pone un poco de lírica en el texto y habla, por eso dice, de miedo, de fantasmas, de terrores, espectros lívidos, rasgos lúgubres. Pues se refiere a algo estresante, a algo de incertidumbre. Eso es a lo que se refiere, pero no es algo tan exacto, pero lo que trata de escribir el texto es una situación de incertidumbre, de miedo. ¿Ya? Eso es lo que trata y eso es lo que habla, que había ese terror, ese miedo. Y luego dice, la única cosa que podían ver era un fuego terrible que no se extinguía. Y cuando esa visión había ya desaparecido en su terror, exageraban todavía lo que acababan de ver. Esta es una pesadilla. Y luego dice, las antimañas de la magia no sirvieron para nada. Y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido.
porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo. Esta parte es muy importante, porque todos sabemos que desde épocas antiguas el ser humano, cuando se encuentra en situaciones que no puede resolver, recurre a otras fuentes de ayudas que él cree que le van a ayudar. Y en esa búsqueda se alejan del Señor cada vez más y traicionan al Señor. Y el Señor es celoso. Y muchos poderosos, ya nosotros sabemos, se maneja en la sociedad de que muchos poderosos no creen en el Señor. Algunos dicen son agnósticos, otros ateos porque se creen poderosos, pero recurren a otras sectas, recurren a otras fuentes de adivinos, de adivinaciones que les ayudan para que estén en el poder, para mantenerse ahí, para perpetuarse. Pero eso no, aquí está claro lo que dice el Señor. Las antimañas de la magia no sirvieron para nada. Aquí está claro. Y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido. ¿Cuál es la sabiduría? ¿Qué sabiduría ha sobrepasado, ha triunfado sobre esta pandemia? Ninguna. Aquí está claro. Porque aquellos, dice, que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores, eran presas de un miedo ridículo. Todo el mundo está con miedo. Todo el mundo es presa de miedo ridículo. Aquí está. Sabiduría, capítulo 17, habla de ese miedo y ese terror. Que nadie puede controlarlo. Y eso es el mensaje del Señor. Diciéndonos, ustedes son frágiles. Ustedes se creen poderosos, pero no tienen ningún poder. O sea, el poder es el del Señor. Y la manera de mostrar su poder, lamentablemente, tiene que ser con este tipo de situaciones. Para que aquellos que no nos hemos arrodillado ante el Señor, lo hagamos. Lo hagamos. Y dice, aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlo. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir, porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma, perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón, mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de su sufrimiento. Aquí hay un mensaje muy importante, pues el miedo es algo normal del ser humano, pues somos seres humanos frágiles, tenemos miedo, sentimientos, pero es a lo que vamos. Aquí está claro un mensaje. El miedo lo va a tener más cuando espiritualmente sos frágil, cuando estás espiritualmente lejos. Cuando espiritualmente estás fortalecido, estás, por lo menos tenés esa sed y lo buscas al Señor, vas a tener miedo, pero porque sos ser humano, no es que se va a tener, pero en menor grado. Por lo menos lo vas a poder catalizar mejor ese miedo. Y no va a ser algo que no te va a dejar vivir. Entonces esa es la diferencia de estar con el Señor y estar fortalecido espiritualmente. Miren aquí lo que dice, esa noche estamos ya en el versículo 13, esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia. Mundo de la impotencia, dice la Sagrada Escritura. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en impotencia. Pues este es como un sueño, como una pesadilla, ¿eh? Que da impotencia. A lo largo de toda esta noche, digamos, esta pandemia básicamente, se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbito los embargaba. Ese es el miedo que hay hoy. Unos con más miedo que otros, pero hay miedo. Y es terrible. Y sigue la palabra. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos. Presión sin grillos. O sea, sin grillete. Grillete es la bola de hierro que le ponían a los esclavos desde época antigua. Se usaba mucho con los esclavos que venían de África.
Le ponían unos, los compraban, una vez que los compraban ya tenían dueño y para controlarlo, unas bolas de hierro pesadas, era un grillete para que no se moviera. Entonces, miren lo que dice, sí que cuando yo leo esto, me parece que el Señor está escribiendo lo que estamos, o sea, a través de la palabra divina, lo que estamos viviendo. Dice, dice, cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos. O sea, estamos sin grillos, o sea, sin grillete. Estamos inmovilizados en esta prisión. ¿Cuál es la prisión? Nuestra casa. Porque ahí no tenemos grillete, pero estamos inmovilizados. Estamos encerrados. Y aquí lo dice la palabra. No es coincidencia mía, es palabra del Señor. Sabiduría capítulo 17. Eso lo dice en el versículo 15. Y sigue diciendo la palabra. Fuera labrador, pastor o trabajador solitario, cada uno había sido tomado de improviso, sin poder resistir. Una misma oscuridad los tenía todos encadenados. Claro, todos estamos en la misma prisión, todos estamos encadenados. Unos puedan estar en unas prisiones lujosas, sus casas con piscina, con todo, otros no. Pero la situación es la misma, el riesgo es el mismo. A cualquiera nos puede dar la pandemia, todos estamos encerrados. De una u otra manera, todos estamos viendo lo mismo. Aquí no hay diferencia de género, raza, de condiciones sociales, políticas, culturales. Aquí todos estamos viviendo lo mismo. Por eso la palabra del Señor dice exactamente, ¿verdad? Sin poder resistir una misma oscuridad, porque es lo mismo lo que estamos viendo. Los tenía todos encadenados, todos nos tiene igual. ¿Estamos claros? Dice, todo los llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjeo de un pajarito entre las ramas o el ruido regular de una cascada o el estruendo de un desmoronamiento de piedra en una pendiente o la carrera invisible de animales saltando o aún el aullido de la fiera salvaje y el eco retumbante en las gargantas de las montañas. Ya aquí ya le mete un poco de lírica para expresar un poco la situación. Ya, pero si bien el final de lo que dice aquí, o aún el aullido de la fiera salvaje y el eco retumbante en las gargantas de las montañas. Deja mucho que meditar esas palabras garganta de las montañas. El resto del mundo dice, vean aquí lo que dice, qué lindo, un poco lo que yo les hablaba, de cómo está viviendo esta situación aquellos que están alejados del Señor, que espiritualmente están fríos, y los que están cerca del Señor. No quiero causar diferencias porque recordemos que el Señor al final está más cerca del pecador que se arrepiente, siempre y cuando haya arrepentimiento, y se alegra más cuando una oveja descarriada la trae de regreso, cuando un hijo pródigo regresa. Así que cuando yo quiero expresar de las personas que están espiritualmente separadas o un poco lejos del Señor, frío, a las que están un poco cerca, no es que los que se sienten cerca tengan privilegio o se crean que ya están salvos. No me refiero a eso. Pero sí hay que decirlo que todas aquellas personas que están, por lo menos que siguen que tienen sed del Señor y que no lo niegan, tienen un grado de espiritualidad que les permite que tengan esa serenidad y gozo y les permite disfrutar esos dones del Espíritu Santo, porque lo están disfrutando algo que han sembrado, entonces ya hay cosechas en ellos. Y lo que pretendo más que todo es que las personas que se han alejado del Señor o que se sientan que están lejos o que espiritualmente están frías, están alejadas, invitarlos a que se acerquen para que gocen de estos frutos y estos dones. O sea, no lo quiero que sea como una crítica, más bien para que las personas que están lejos vean que este fruto es sabroso y lo busquen y se acerquen. Y dice la palabra, ya para finalizar, el resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. ¿Cuál es esa parte del mundo?
que menciona la Sagrada Escritura. Sabiduría capítulo 17 en el versículo 20, que dice: el resto del mundo disfrutaba de una brillante luz. ¿Cuál es ese resto del mundo? Pregunto, ¿cuál es ese resto del mundo? Es algo que lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de las tinieblas que les tocarían en suerte un día. No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas. ¿Ya? Repito, el resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar su trabajo. Sobre ellos, en cambio, sobre ellos es lo otro. Está haciendo una división de dos mundos. Está hablando, el resto del mundo disfrutaba de una brillante luz sin que nada le impidiera realizar su trabajo. Esa parte del mundo es la parte del mundo que está con el Señor. Las que están enamorados de Él, los que siguen al Señor, los que espiritualmente sienten que han tenido cosecha. Esto no quiere decir de que porque estás cerca del Señor te vas a sentir que no te vas a enfermar y vas a ser irresponsable y vas a andar en las calles como si nada, sin protección y al trabajo y todo. No, aquí lo que se refiere es a que ese mundo que dice que hay una luz en su alma, es que ese mundo está sereno, está con gozo, está con sosiego y sigue alimentándose del Señor. Y pase lo que pase, están abiertos al Señor porque han puesto sus preocupaciones en el Señor y confíen en el Señor. Esa es la parte del mundo que está haciendo. No hay que entenderlo literal, sino que es la paz que hay en su alma y su corazón a pesar de lo que se está viviendo. Normalmente lo que hace es orar, pedir al Señor, pedir por las almas de las personas que han fallecido y pedir al Señor que tenga compasión y misericordia de nosotros, para que nos dé la oportunidad de continuar con esta vida y de cambiar, de poner un granito de arena. Pero aquí el Señor es claro y te dice cómo está viviendo esta situación el mundo que está cerca de Él, que lo busca, que lo quiere, que lo ama. Pero también dice cómo lo está viviendo los demás y dice después, por eso dice, sobre ellos, ¿quién es sobre ellos? El mundo que está separado del Señor, el mundo que se ha alejado del Señor. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche. O sea, es el mundo que esta situación se ha convertido en una depresión. Ya no aguantan. Imagen de las tinieblas que les tocarían en suerte un día. Aquí no lo digo yo, aquí habla de que si siguen así, van a tener una tiniebla peor que la de ahorita. Porque aquí la palabra dice imagen de las tinieblas que les tocaría en suerte un día. Imagen de las tinieblas. O sea que las tinieblas son peores. O sea, todas aquellas personas que se han separado del Señor y no aguantan esta situación, esto apenas es una prueba de lo que puede haber después si no cambiamos nuestra vida. Aquí lo dice la palabra de Dios. Y dice al final que les tocaría en suerte un día. ¿No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas? ¿No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas? Entonces me gustaría, pues, aquí íbamos leyendo el texto y haciendo algunos comentarios importantes. Si el Señor me puso este texto es porque quería que lo compartiera y que todos lo leyeran. Y es importante, no sé, pues si es palabra de Dios y si ustedes ven, no eran palabras mías, yo solo iba comentando lo que decía. Aquí no es más que una descripción de lo que estamos viviendo, pero te explica cómo lo está viviendo el mundo que está cerca o que se acerca al Señor y el mundo que se ha alejado del Señor. Son dos panoramas distintos. Uno lo está viviendo con una luz brillante, con una preocupación normal porque somos seres humanos, pero sin perder el sentido de la confianza y la esperanza y del amor de Dios, mientras que el otro mundo alejado es lamentaciones, y reclamos a la vida, reclamos al mundo de que porque esto, lamentaciones, excusa de que ya no aguanto. Es un mundo donde la tiniebla se hace más grande. Y dice el Señor, esto solo es una imagen de lo que le espera en suerte un día, si no hay cambio. Yo solo quería compartir esta palabra. Me gustaría que todos lo leamos en casa.
Sabiduría, capítulo 17. Leamos desde el primer versículo, por lo menos hasta el último versículo, que sea el versículo 21. Con paciencia, con tranquilidad. Yo lo leí 2, 3 veces. La primera vez me impresionó porque dije, hombre, el Señor me está relatando lo que está pasando. Lo volví a leer y lo volví a leer porque la palabra del Señor así es. O sea, hay que leer los textos del Señor 2, 3 o más veces porque el mensaje va a calar en uno. Y cada vez que lo lee uno entiende algo nuevo. Y se va maravillando de las cosas del Señor, de la palabra del Señor, del mensaje que le va dando. O sea, eso aprender a escuchar al Señor, de meditar lo que nos dice, también requiere serenidad. Es la lección divina. La lección divina es importante. Escuchar, meditar, leer. Y los mensajes del Señor nos vienen. El Señor nos habla. El Señor nos habla cada día. Nosotros no lo escuchamos por el mundo en que vivimos. Entonces es importante que lo escuchemos. Los invito, Sabiduría, capítulo 17. Lo tenía guardado porque yo dije, bueno, esto es de realidad, esto es lo que el Señor quiere que yo dé a conocer, lo tramita. Aquí básicamente el Señor relata lo que está pasando y bueno, esa es una parte de lo que yo quería compartir un poco. Durante la semana, ya entrando a un poco a lo que el contenido eh, del programa como tal, yo decía un compendio de la lectura, una de las lecturas que más hizo eco y más clásica e importante fue la lectura de los discípulos de Maús. Eh, Fue a inicio de semana y esta lectura sobre los discípulos de Maús, muchos hemos oído hablar de los discípulos de Maús. Realmente en estos programas yo pretendo llegar a tantas personas que han leído la palabra y que conocen, y a personas que no, porque este es para todo el mundo, ¿verdad? Lo importante es que el mensaje llegue a todos. O sea, algunos sí han leído los discípulos de Maús, otros no, pero como decía el predicador Raniero Cantalamessa, Gregorio Magno decía que la misma palabra la puedes leer 2 o 3 veces y cada vez tenés un mensaje nuevo, algo nuevo. Es un depósito de la palabra del Señor. Es un cofre que cuando lo abres cada día encontrás algo nuevo. Entonces, este es un texto muy bello. La verdad es que es muy interesante. Y lo importante aquí no es tanto que lo venga a leer, sino a comentarlo un poco. Y comentarlo en base a lo que explicaron muchos sacerdotes al respecto. Como yo les decía, normalmente yo soy un buen lector, tanto de EWTN, también leo un par de sacerdotes más que se me hacen muy interesantes su homilía. Y siempre trato de leer también la homilía que da Papa Francisco. Como líder tiene un mensaje y son palabras que Dios pone en su boca para que lidere la comunidad. Por lo tanto, siempre trato de leerlo para ver el sentido que le dan y siempre encuentro que a alguien de ellos le da un sentido distinto, importante. En esto lo discípulos de Maús, pues, si ustedes quieren leerlo, no es mi intención volver a leer las lecturas, porque más que todo es ver el mensaje, pero el discípulo de Maús fue Lucas capítulo 24, versículos de los 13 al 13 al 35. Comentándole un poco el relato, pues el relato es, después de la muerte de Cristo, Cristo le había anunciado a sus discípulos que él iba a resucitar y les había dicho al tercer día. Y muchos de sus discípulos, incluyendo los apóstoles más cercanos y los que lo acompañaban, una vez que él fallece, están inquietos. Están inquietos porque quiere ver que se cumple lo que él dijo. Y no se crean, aunque muchos andaban con el Señor y todo, en muchos de ellos había duda aún así. Y ellos, el Señor les decía que era el Mesías, pero muchos todavía tenían dudas. Y la manera de mostrarlo era cumpliendo lo que él decía. Porque un Mesías cumple lo que dice. No un Mesías, el único Mesías que tenemos, que es el Señor. Siempre ha cumplido lo que ha dicho. Por lo tanto, esta gente había una expectativa de qué iba a pasar, cuándo el Señor se les iba a presentar.
Estos discípulos aparentemente se iban de Jerusalén, se habían ido, porque ellos ya pasó un día, 2 días y miraban que no había. Incluso ya habían pasado los 3 días, pero ellos habían escuchado que el Señor se les había presentado a las mujeres, pero todavía no tenían certeza de eso. Entonces ellos decidieron partir y en el camino iban hablando de eso. Iban hablando de que cuándo se iba a volver a manifestar el Señor, de que si era el verdadero Hijo de Dios, de que esperaban. O sea, había incertidumbre en ellos todavía. Obviamente el Señor sabe. El Señor se les presenta, pero no se les revela, porque el Señor ya había resucitado. O sea, el Señor ya era, y no le interesaba al Señor revelarse, porque tenía que cumplirse el propósito de él. Pero entonces sucede que con el camino, pues él se les presenta, no al Señor. En ese momento no le interesa que ellos se den cuenta que Jesús, a propósito, a él no le interesa que sea, y ellos no lo reconocen porque ya es un Jesús resucitado. Sigue siendo Jesús, pero ya es resucitado. Ya es otra categoría, otro nivel. Me refiero desde el punto de vista divino. Si ellos van caminando, se les aparece y ellos lo ven como un acompañante más. Y el Señor le comienza a hacer plática, él sabe lo que iban hablando. Pero él a propósito le dice, ¿y qué pasó? O sea, ¿de qué iban hablando? Entonces él le dice, y no sabe lo que ha pasado. Y le comienzan a relatar lo que pasó con el Señor, que era un justo, que era un gran hombre, y que justamente lo condenaron porque se sentían amenazados, etcétera. Y uno de las interpretaciones y de los mensajes que daban algunos sacerdotes es respecto a cómo la estructura de todo lo que sucedió, como que todo fue planificado. Porque en ese entonces el Señor los comienza a consolar y el Señor les comienza a recitar textos del Antiguo Testamento, de los profetas. Eso le llamamos nosotros la liturgia de la palabra. Él les comienza a hablar de la palabra y les comienza a iluminar la mente para que aquellas preocupaciones del hombre comiencen a dilucidarse y a darles claridad a través de la misma palabra de Dios y a decirle, pero ¿qué pasó? Sí, es cierto, pero los profetas decían que este hombre iba a resucitar. Y lo que aquí sucedió fue que se cumplió lo que los profetas dijeron. Entonces, ¿cuál es el tema si se cumplió lo de los profetas? Todo se cumplió. Y si se cumplió de los profetas, si los profetas también dijeron que este hombre iba a resucitar y que era el rey, pues él es. ¿Cuál es la duda que tienen? En resumidas palabras. Pero siguen y siguen caminando. El Señor ya les dio una cátedra de la palabra de Dios. Ya les dio la liturgia de la palabra. Era noche y estos discípulos lo invitan a quedarse por el peligro con ellos, a que los acompañe. El Señor se queda con ellos y los acompaña. Pero llega el momento de la cena. Y en el momento de la cena, el Señor hace el mismo ritual que hizo en la última cena. Toma el pan, lo parte y lo ofrece. Inmediatamente ellos se percatan que es Jesús. Y ahí ya lo reconocen. Todos los seres humanos estamos en la capacidad de reconocer al Señor. Y lo importante de aquí es que el análisis que daban es cómo, y el análisis que no quiero perder de vista, ¿verdad? Básicamente, todo lo que conocemos, la liturgia de la misa, nos damos cuenta que lo que el Señor hizo fue una celebración de misa. Claro, hay algunas cosas que se le han ido agregando, como por ejemplo la profesión de fe. Antes de iniciar la misa, lo primero es reconocer los pecados de uno, como yo confieso, pero la esencia, que son liturgia de la palabra y la Eucaristía, ahí estuvo presente. La liturgia de la palabra, que en misa le llamamos nosotros, era lectura de la primera, segunda lectura del Salmo y el Evangelio. Esa era la liturgia de la palabra. Y luego la Eucaristía está cuando el Señor se sienta con los discípulos y cena con ellos. Ellos se dan cuenta que es el Señor, porque ahí estaba presente. Y eso es lo que hacemos en misa. Está primero la liturgia de la palabra, que son, repito, el Evangelio, la explicación del Evangelio que lo midía, la primera, segunda lectura, los salmos. Eso es lo primero que hacemos en una misa.
que es misión, que es ir, misión. Pero después, ¿con qué terminamos? Terminamos con la cena del Señor, con el compartir de los panes del Señor. Entonces, seguimos el mismo ritual que hizo el Señor con los discípulos de Maús, liturgia de la palabra, eso fue lo que él hizo en el camino. Y culminamos con la cena, partiendo el pan y compartiendo ese pan. Eso es lo importante para que sepamos tenerle sabor a la misa, a estar presente, a escuchar que en el ritual de la Eucaristía es un ritual grandioso y que así como los discípulos de Maús reconocieron al Señor al momento de partir el pan, nosotros reconozcamos y sintamos al Señor al momento de la Eucaristía. Ahí está el Señor. Hablar de esto me remontaría a Juan capítulo 6 y me remontaría a ir a hablarle de lo que Pablo habla respecto a esto. Pero en este programa no es mi intención. En este programa más que todo es ver ese aspecto de cómo el Señor actúa y básicamente cómo nosotros sepamos que tenemos hoy en día una celebración que está acorde a lo que el Señor nos enseñó. Nosotros y podemos disfrutar de ella diario, porque diario hay misa. Y ahí en la mañana, a mediodía y en la tarde, en la mayoría de las parroquias. Y tenemos que aprender a valorar una celebración que nace de lo que el Señor hizo. No fue algo inventado o creado por el ser humano. Nació el Señor, que se le han ido agregando a través de la historia desde los años 100, 200, imaginémonos después de Cristo hasta nuestros días. De hecho, uno de los que más estructura le ha dado a esta gran celebración es básicamente Gregorio, este Papa Gregorio que menciona, Gregorio Magno, que menciona a Raniero Cantalamessa, que él fue uno de los que luchó por darle estructura a esta ceremonia. Y por eso están los cánticos gregorianos, porque estos cánticos gregorianos él fue el que los promulgó. Cánticos de adoración al Señor, pero él quería que hubiera un orden, que todo tuviera sentido. Vamos a tener un programa específico para relatar pagos, pero todo tiene una explicación. Cuando estar de pie para adorar al Señor, cuando estar de rodillas y cuando estar sentado. Entonces, todo tiene una estructura, pero es una celebración que lamentablemente para muchas personas lo ven como algo aburrido, hay que decirlo. Cuando estás en el mundo, pues no te va a traer, ¿verdad? Que quiere más las partes carismáticas, pero eso es importante también. Y yo sé que hay maneras de atraer, pero tenemos que enamorarnos como tal de la celebración. Ahora, hay tantas misas en tantos lugares que al ser humano, cada uno de los feligreses, tenemos nosotros la libertad de escoger y de ir a la parroquia como sacerdote o el predicador que más nos guste. Podemos escoger, tenemos esa libertad de escoger. El Señor al final nos va a llegar de la manera que el Señor lo desee. Él sabe de qué manera va a actuar en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo va a hacer? ¿De qué forma lo va a hacer? Pero sí, es una ceremonia de la cual debemos de enamorarnos. Y la tenemos diario. Y si no vamos a presenciar, por lo menos verla a través de los medios, a través de la tecnología que tenemos. Enamorarnos del Señor. Históricamente esa estructura había. Antes siempre había la liturgia de la palabra. Recuerden cuando Jesús fue pequeño y se fue al templo y a él le tocó leer la primera lectura. Cuando él abrió, le salió la profecía de Isaías. Y él dijo, hoy se cumple esta profecía, porque era la profecía sobre el nacimiento del Hijo de Dios, sobre el Mesías. Y él dijo, hoy se cumple esta profecía porque era él el que la estaba leyendo. O sea, esa era la liturgia de la palabra. Después es Jesús quien inicia con la Eucaristía, con el compartir de la Sagrada Cena. Históricamente se hacía. Nosotros tenemos históricamente el término los ágapes, porque los ágapes eran un compartir. Lo que pasa es que estos ágapes en determinado momento se estaban desviando de la intención del compartir. Y está aquí, y podemos leer en la segunda carta a los Corintios, Pablo los reprende y les dice cómo realmente deberían de ser los ágapes, el compartir cómo debe ser. Y no es más
que debe ser a como el Señor nos enseñó en la Santa Cena, en el tabernáculo, antes de ser entregado por su propia cuenta. No es más como debe ser a como lo hizo con los discípulos de Maús cuando se fue a dormir con ellos. Es una cena de meditación. Cuando el Padre levanta la hostia y menciona las palabras que Cristo mencionó, todos debemos estar concentrados, imaginándonos en nuestra mente que es Cristo quien está diciendo las palabras que nos enseñó. Del compartir ese pan, de ese vino, que realmente el pan era su cuerpo, que lo sacrificó en la cruz. Pero Él dijo que se haga en conmemoración mía. ¿Qué es conmemoración? Conmemoración es recordar, ir atrás. Y si